Fíjense que, imaginemos por un momento una escena visualmente abrumadora. Haz de cuenta una ciudad antigua, gigantesca, fortificada hasta los dientes. Ajá. Y estamos hablando de la antigua ciudad de Jericó. Si revisamos, o sea, los datos históricos y arqueológicos, pues no era cualquier muralla. Hablamos de un sistema de doble muro, un muro de contención de piedra en la base, y sobre eso, murallas de adobe puro que se alzaban decenas de metros hacia el cielo. Sí, una cosa masiva. A los ojos de cualquiera en esa época, era una estructura absolutamente impenetrable. O sea, un verdadero símbolo de ingeniería, de poder militar y, pues seamos honestos, de arrogancia humana, ¿no? Totalmente. Y justo frente a esta fortaleza inquebrantable, hay un grupo de personas. Un pueblo, digamos, cansado, cubierto de polvo, que lleva 40 largos años deambulando por el desierto. Es una imagen que impone muchísimo, fíjate, porque el contraste es brutal. Tienes por un lado la máxima tecnología de guerra y defensa de la época y por el otro a un grupo de nómadas exhaustos. Sí, que ni siquiera eran soldados, o sea, Exacto, no son un ejército profesional. Entonces, humanamente hablando, si analizamos esto desde una perspectiva estrictamente militar, pues es una batalla perdida antes de empezar. No hay forma matemática ni táctica de que los de abajo ganen. y precisamente por eso la misión de nuestra exploración profunda de hoy es tan fascinante. En esta ocasión, y tomando en cuenta el enfoque de la comunidad del canal Con Dios Puedes, pues no vamos a analizar una estrategia militar convencional. Claro. O sea, no vamos a hablar de cómo construir catapultas, ni de tácticas de asedio con arietes para derribar puertas o cosas así. Vamos a desentrañar la historia que encontramos en el texto bíblico de Josué, en el capítulo 6. Ajá. Porque resulta que este famosísimo evento, el cerco de Jericó, cuando lo desmenuzamos bien, nos ofrece una de las clases más magistrales impresionantes sobre psicología, resiliencia y sabiduría espiritual. Y creo que es fundamental hacer una aclaración gigantesca desde el primer segundo de este análisis. Al adentrarnos en este texto con el lente profundo y cristiano que requiere, hay que entender algo clave. A ver, El cerco de Jericó no es magia. O sea, no es un truco místico de un libro de fantasía, no es una fórmula secreta que se activa tocando trompetas en cierto tono, ni mucho menos es una especie de superstición para, digamos, obligar a Dios a que cumpla demandas humanas. 100%. Si lo leemos así, perdemos toda la riqueza del texto. Lo que la fuente original nos muestra es en realidad un diseño intensivo para la mente y el alma. Una escuela de fe, de silencio, de obediencia y de aprender a soltar el control. Me parece súper interesante que lo plantees como un diseño para la mente porque, o sea, para entender cómo toda esta historia antigua aplica los bloqueos que vivimos hoy en el siglo XXI o XXI, primero tenemos que entender lo absurdo y a la vez lo genial de la instrucción original que recibió el líder. Sí, Josué. Josué, exacto. Pongamos el contexto en la mesa. Este pueblo por fin está a punto de entrar a la tierra prometida. O sea, el desierto, el hambre, las décadas de caminar en círculos, pues todo eso ya quedó atrás. Pero, ¡pum!, se topan con este obstáculo de piedra masivo. Es que el contexto histórico y geográfico lo es todo aquí. Llegan al límite de sus fuerzas y al límite del mapa que conocían. Y es justo en este punto de quiebre donde la lógica del texto nos muestra cómo la estrategia divina choca de frente. Choca durísimo. Casi de forma cómica, te diría, con el ego y la lógica humana. Porque en la antigüedad, ¿cómo tomabas una ciudad amurallada? Pues construías rampas de tierra durante meses o bloqueabas las salidas para matar a la población de hambre. O usabas torres de asedio, cosas brutalmente lentas. Era brutal y tomaba años. Pero el relato nos dice que Dios no le entrega a Josué un manual táctico. No hay planos de ingeniería. La instrucción es, desde la perspectiva humana, completamente contraintuitiva. Contraintuitiva es decir poco. O sea, neta, la instrucción es tomen a sus hombres de guerra y marchen alrededor de la ciudad una vez al día. Ya de por sí eso suena, rarísimo. Sí, como un desfile sin sentido. Exacto. Pero además dice, por 6 días y en absoluto silencio, solo pueden llevar una caja de madera cubierta de oro, que es el Arca de la Alianza, y a unos sacerdotes tocando cuernos de carnero. Y la promesa es que al 7º día darán 7 vueltas, pegarán un grito y los muros colapsarán. Exactamente. Es una locura logística. Es que está cañón. O sea,
Si un director de proyectos en una corporación hoy en día o un general militar moderno propusiera frente a una junta directiva, señores, nuestra estrategia para vencer a la competencia o tomar esta ciudad es salir a caminar en silencio, lo despiden en ese instante. Sí, le quitan las credenciales por falta de cordura, totalmente. Y siempre pienso, fíjate, en los guardias de Jericó. O sea, imaginemos estar en lo alto de esa muralla, súper armados, tensos, esperando un ataque salvaje. Y de repente ven a miles de personas allá abajo básicamente dando sus 10,000 pasos diarios en completo silencio. ¡Qué locura! Debió ser una mezcla de paranoia y comedia. Seguro al tercer día ya estaban comiendo dátiles desde arriba, riéndose y preguntándose si los iban a vencer de puro aburrimiento. Es una imagen muy gráfica, pero tienes toda la razón. Y fíjate que esa burla, esa sensación de estar haciendo algo ridículo, es precisamente el núcleo de la lección que el texto nos quiere transmitir. ¿Cómo así? Pues que se elige el camino más improbable, el que pulveriza el ego humano y la necesidad de verse fuerte e inteligente ante el enemigo. Y esto es para demostrar un principio radical en la narrativa bíblica. La victoria descrita aquí no provino de la musculatura militar. Claro, porque no pelearon. Exacto. Si analizamos el texto, los israelitas no dieron un solo espadazo, no lanzaron ni una sola flecha antes de que las murallas cayeran. Simplemente obedecieron una instrucción que desafiaba su propia lógica. ¡Wow! Y lo que el autor del texto nos dice es que la obediencia radical precede a lo extraordinario. Es la manera en que el relato subraya que el avance en la vida de una persona no siempre depende de qué tan fuerte golpee la pared, sino de su fidelidad al proceso. Pero a ver, siendo súper honestos y jugando un poco al abogado del diablo aquí, suena muy poético y todo. Pero, ¿por qué tantas vueltas? O sea, ¿por qué alargar el asunto por 7 días? Es una gran pregunta. Porque si estamos hablando de la narrativa de un Dios todopoderoso que pueda abrir mares, pues podría haber derribado esos muros en el segundo 1, en cuanto Josué pisó el terreno. Esta exigencia de caminar por días nos obliga a preguntarnos cuál es el mecanismo real, psicológico y espiritual que estaba operando en esas personas mientras caminaban. Y esa es la pregunta central. Nos obliga a desarmar por completo la idea moderna que tenemos sobre cómo funciona la fe. Tenemos que desmitificar esa noción del milagro express o, ya sabes, la gratificación instantánea. 100%. La fuerza de este relato no residía en el número 7. O sea, no es como si dar 7 vueltas fuera un código de programación o una contraseña secreta que desbloquea favores cósmicos. No es magia, como decías al principio. Exacto. Lo vital aquí es comprender qué hace la repetición en el ser humano. Antes de la caída física de los muros, hubo repetición, hubo monotonía y hubo muchísima espera. El texto nos enseña que muchas veces el obstáculo exterior no cae el primer día, no por falta de poder divino, sino porque antes de cambiar las circunstancias externas de una persona, es necesario madurar su mundo interior. O sea que el proceso no trata solo de quitar el problema del medio, trata de reconfigurar a la persona que está enfrentando el problema. Totalmente. Porque si Dios simplemente elimina cada obstáculo en el instante en que lo pedimos, nos convertimos en personas frágiles. Uy, sí, caprichosas. Exacto, personas incapaces de sostener nada. Por eso, en el análisis de este pasaje hay una premisa que sintetiza todo este mecanismo y que quiero que se quede muy grabada. No toda vuelta es atraso. Algunas vueltas son preparación. Fíjate que esa frase, no toda vuelta es atraso, algunas vueltas son preparación, pega muchísimo en la actualidad. Porque, vivimos en la era del Amazon Prime, en la cultura del alivio en 24 horas. Todo lo queremos ya. Sí, exigimos respuestas con un clic. Queremos la dieta que nos cambie en 2 días, el éxito financiero sin fracasos y, victorias espirituales sin despeñarnos. Queremos el atajo. Y chocar contra una sabiduría antigua que te dice, no hay atajo, tienes que dar vueltas que parecen inútiles, es brutalmente frustrante. Es muy difícil de aceptar para la mente moderna. Sí, porque si alguien que nos escucha hoy tiene una deuda que lo está ahogando o acaba de recibir un diagnóstico médico aterrador, decirle camina en silencio y espera suena casi a un insulto.
¿Cómo pasamos de la metáfora bíblica a la práctica real sin caer en el conformismo de decir, pues ni modo, a dar vueltas? Esa resistencia que describes es natural porque es el choque de dos frecuencias, la frecuencia histérica de nuestra ansiedad humana frente a la frecuencia del crecimiento profundo. Esa frustración de sentir que la vida se estanca es exactamente lo que hace de Jericó un espejo tan perfecto para nuestra realidad. No se trata de conformismo para nada, se trata de entender qué estamos haciendo con nuestra energía mientras el problema sigue ahí. Claro, porque hoy en día las murallas rara vez son de piedra y adobe, ¿verdad? Así es. Pero son igual de gigantes. Hablemos un poco de eso. Si actualizamos el escenario, las Jericós de la gente son temas durísimos. Una muralla de miedo irracional que paraliza, o una ansiedad crónica que tiene a alguien con taquicardia a las 3 de la mañana. Sí, o resentimientos familiares. Exacto, resentimientos que llevan 20 años construyéndose ladrillo a ladrillo. O lo que mencionaba, un problema financiero o de salud que se planta frente a ti y te dice, de aquí no pasas, se acabó tu historia. Y frente a esas murallas invisibles pero aplastantes, entra un detalle del relato bíblico que cambia absolutamente la ecuación. Cuando repasamos el texto de Josué 6, hay un factor que lo altera todo. La gente no estaba simplemente caminando para matar el tiempo. Llevaban algo. Llevaban la instrucción que exigía que caminaran acompañados del Arca de la Alianza. Y para entender esto, hay que saber qué era el arca. No era solo una caja bonita de madera de acacia y oro. Para el pueblo de Israel, el arca contenía las tablas de la ley, el maná. Era la representación física y tangible de la presencia de Dios habitando en medio de ellos. ¡Órale! Entonces, no caminaban solos, llevaban el centro de su fe con ellos en cada paso. Y aquí radica una diferencia monumental en la psicología humana. Hay un abismo entre rumiar el dolor a solas, dándole vueltas obsesivas a una tragedia en la cabeza, y rodear ese mismo problema acompañados por la presencia divina a través de la oración. ¡Qué gran punto! El concepto de la rumiación psicológica. Porque es verdad, cuando alguien tiene un problema encima, la mente nunca se calla. Le das vueltas al problema en la regadera, manejando en el tráfico, comiendo, pero es un circuito cerrado. ¿Estás atrapado? Sí, estás tú solo reciclando tu propio pánico, imaginando los peores escenarios posibles. Exactamente. Por eso la sabiduría de este relato nos deja un axioma fundamental. Escucha esto. La ansiedad da vueltas alrededor del problema. La fe camina con Dios alrededor de la muralla. ¡Wow! ¡Qué contraste! La ansiedad da vueltas alrededor del problema. La fe camina con Dios alrededor de la muralla. Tratando de visualizar esto, fíjate, se me ocurre algo. Haz de cuenta que la ansiedad es estar metido en la típica rueda de hámster. Ajá. Corres a toda velocidad, te agotas, sudas, el corazón te late a 1000 por hora, sientes que estás haciendo el mayor esfuerzo físico y mental de tu vida, pero cuando te detienes, miras a tu alrededor y estás en el mismo maldito milímetro donde empezaste. No avanzaste nada. Solo gastaste tu energía. Exacto. En cambio, esta idea de rodear la muralla con fe, llevando el arca, me suena más a subir por una escalera de caracol. A simple vista, si alguien te ve desde arriba, parece que estás dando vueltas en círculos sobre el mismo eje, repitiendo el paisaje. Pero la física de la escalera de caracol te dice que no es así. Con cada giro, tu elevación cambia. Estás subiendo. Me encanta. Esa analogía de la escalera de caracol describe a la perfección el mecanismo del texto. Porque, como bien dices, el paisaje exterior, es decir, el problema, sigue siendo el mismo. La muralla sigue ahí. Sigue ahí, intacta. Pero tu perspectiva, tu altura espiritual y emocional está cambiando constantemente con cada vuelta. Transforma el desgaste tóxico de la rumiación en una perseverancia que te fortalece. Ahora, aquí es donde el texto nos pone el reto más grande. A ver. Para poder subir por esa escalera de caracol, para dar esas vueltas sin volvernos locos y sin abandonar a la mitad, el relato de Josué exige dominar una de las disciplinas más difíciles y más odiadas por el ser humano moderno: el silencio. El silencio. Sí, hablemos de esa parte de la instrucción porque me parece la más difícil de tragar. Se les ordenó marchar completamente callados durante 6 días. 0 pláticas, 0 quejas. Pensemos en la naturaleza humana, o sea, frente a un problema enorme o una injusticia. Nuestra reacción casi biológica es abrir la boca.
Totalmente. Nos encanta verbalizar el estrés, nos quejamos con el vecino, ponemos indirectas en redes sociales, intentamos controlar la narrativa. Incluso cuando oramos, a veces parece que tratamos de convencer a Dios de que nuestro plan maestro es mejor que el suyo. Le damos la lista de instrucciones, ¿no? Sí, le damos instrucciones detalladas de cómo y a qué hora debe resolvernos la vida. Es que hablar nos da una falsa ilusión de control. Creemos que si explicamos el problema 1000 veces, lo dominamos. Pero el silencio que se exige en el cerco de Jericó tiene una función psicológica y espiritual profundísima. Y ojo aquí, porque no era un silencio de depresión, no era el silencio de alguien que dice, ya me rendí, haz lo que quieras. No era apatía, pues. Exacto, era un silencio activo, un silencio de obediencia pura. En la tradición cristiana, este concepto resuena mucho con figuras como San José, que en los textos bíblicos es el máximo exponente de esta confianza silenciosa. ¿Es verdad? No dice nada. Si buscas, no hay ni una sola palabra de San José registrada en la Biblia, ninguna. Y sin embargo, con sus acciones y su silencio obediente, sostuvo a su familia y moldeó la historia. El pasaje de Jericó nos enseña que el silencio intencional apaga el ruido aturdidor de nuestra propia queja, lo cual es el único modo de afinar el oído para escuchar lo que la vida, o Dios, está tratando de decirnos. Entiendo perfecto el punto de apagar la queja, pero no deja de haber una trampa emocional ahí. Y es la trampa del tiempo y del desgaste. O sea, volvamos a ponernos en los zapatos de los que caminaban. Imagina que termina el día 1. Todos caminaron en silencio, sudaron, hicieron su parte y las murallas están idénticas. Sí, frustrante. Llega el día 3, ni una fisura en el adobe. Imagina llegar al día 5. ¿Te duelen las piernas? ¿El sol del Medio Oriente te está rostizando? ¿Tu familia te pregunta qué estás logrando? Y desde arriba los guardias siguen tirando basura y burlándose. La presión social debió ser insoportable. Insoportable. Quienes veían desde afuera seguramente decían, ¡qué pena dan! Están perdiendo el tiempo miserablemente. ¿Cómo? En la vida real, alguien logra mantener la constancia cuando sus propios sentidos, su cuenta bancaria o sus exámenes médicos le gritan en la cara que nada está funcionando. Esa es precisamente la prueba de fuego de la que habla el texto. Es lo que podemos llamar el trabajo invisible. La sabiduría que extraemos de aquí es que la fe genuina sabe, con certeza absoluta, que hay un trabajo operando incluso y a veces especialmente cuando la superficie de las cosas permanece estática. Aunque no se vea nada. Por dentro de cada persona que daba esa vuelta asfixiante bajo el sol, las murallas internas del orgullo, de la arrogancia de querer resolverlo todo con sus propias manos, de la prisa inmadura y del miedo, ya se estaban agrietando y colapsando. Qué fuerte. El proceso los estaba transformando de ser un montón de esclavos reactivos a ser personas con la solidez necesaria para sostener y administrar una promesa gigantesca. O sea que, si lo analizamos desde esa óptica, el verdadero milagro ya estaba sucediendo desde el día 1. Solo que no estaba sucediendo en la tierra, estaba sucediendo en sus mentes y en sus espíritus. Exactamente. Hay una dinámica invisible en todo proceso de resistencia y fe. Y el texto nos regala una lección hermosísima con esto. Escucha bien. Hay murallas que no caen por la fuerza, sino cuando el alma aprende a confiar. ¡Wow! Ese es el verdadero derrumbe. Y esto nos lleva a la síntesis perfecta de lo que el relato de Josué nos enseña sobre la madurez espiritual. En una sola línea. Nos dice, el pueblo caminó, pero Dios derribó. El pueblo caminó, pero Dios derribó. Neta, es una forma brillante de encapsular la tensión entre lo que nos toca hacer a nosotros y lo que está fuera de nuestras manos. No promueve una pasividad tóxica donde nos sentamos en el sillón a que los problemas desaparezcan mágicamente. Claro que no. Pero tampoco alimenta esa soberbia desgastante de creer que tenemos que solucionar el universo entero a puros golpes de voluntad. Nosotros hacemos lo posible, damos el paso, mantenemos la disciplina y soltamos el resultado final. Es el equilibrio perfecto. Y al comprender esta dinámica, al ver que superar estos obstáculos inmensos exige que pongamos nuestra voluntad sobre la mesa, pero que al final dependemos de una fuerza mayor, creo que es el punto exacto para aterrizar todas estas ideas. Sí, para llevarlo a la práctica. Exacto.
Tenemos que recoger esta sabiduría antigua y llevarla al plano personal y reverente, porque el texto de Josué no es solo historia, tiene implicaciones directísimas para cualquier persona que nos esté escuchando en este instante y sienta que está parada frente a un muro que no la deja respirar. Tal hacer una última reflexión con muchísima empatía. Redefinir lo que llamamos un milagro. Porque la vida real es compleja. A veces hacemos todo el trabajo, damos las 7 vueltas, guardamos el silencio, enfrentamos el proceso con dignidad. Y la muralla exterior no cae exactamente en la forma que nosotros dictamos en nuestra mente. Así es. El problema no desaparece por arte de magia. Pero lo que este pasaje nos enseña es que a veces el milagro más grande no es que se evapore el obstáculo. A veces, el milagro espectacular es que, en medio de las vueltas, adquieres una fuerza interior que no sabías que tenías para tomar una ruta diferente. Te transforma por completo. O de pronto, te inunda una paz absoluta, inexplicable desde la lógica humana, justo en el epicentro del caos. Y honestamente, sobrevivir a la tormenta sin perder el corazón es un milagro tan formidable como ver caer la piedra. Es el milagro absoluto de la transformación del ser. Y respetando el corazón del canal Con Dios Puedes y el enfoque de las fuentes que revisamos hoy, para quienes sientan hoy el peso brutal de una de esas murallas en sus vidas, la tradición ha destilado una oración muy profunda a partir de esta historia. Me encantaría escucharla. Es un ejercicio de soltar el control y abrazar la incertidumbre del camino. La comparto textualmente para todos los que nos escuchan. Señor, no entiendo esta muralla. No sé cuánto tiempo aún falta. No tengo todas las respuestas, pero elijo caminar contigo. Si es necesario el silencio, confío. Si es necesario esperar, confío. Si es necesario dar una vuelta más, confío. Porque la muralla puede ser grande, pero tu presencia es mayor. Qué manera tan reverente y honesta de ponerlo en palabras. Si es necesario dar una vuelta más, confío. Es una semilla que se queda sembrada muy profundo. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejarles un último pensamiento provocador. Una idea para que le den vueltas, pero de las buenas, no de las ansiosas. De las que te hacen crecer. Exacto. La próxima vez que se topen de frente con un obstáculo que parezca bloquear todo su horizonte, quizá la pregunta más inteligente no sea ¿cómo hago para que me quiten esto de enfrente lo más rápido posible? Tal vez la pregunta que nos cambia la vida es ¿qué es exactamente lo que se está forjando dentro de mí mientras sigo caminando alrededor de este problema? ¡Guau! ¡Qué profundo! A lo mejor esa muralla, por más aterradora que se vea, es solamente la herramienta de resistencia necesaria para devolverte una esperanza que creías perdida. Es un cambio de paradigma total, cuando dejas de mirar obsesivamente la altura del muro y pones tu atención en quién te acompaña en la caminata, hasta las fortalezas más intimidantes pierden su veneno. El mensaje que resuena a lo largo de los siglos es claro: el tiempo de espera, el tiempo de silencio, jamás es señal de abandono. Así es. Por eso, para despedirnos y agradeciendo infinitamente que nos hayan acompañado en este espacio, queremos hacer una invitación muy concreta a toda la comunidad. Para quienes hoy toman la decisión valiente de no rendirse, para quienes eligen dar un paso más a pesar de que el muro parezca gigantesco y no vean grietas todavía, les pedimos que dejen una huella, una constancia de esa perseverancia en los comentarios, escribiendo simplemente «Yo confío». Yo confío. Que esa pequeña acción sea su ancla física, un recordatorio visible de esa fe invisible que están construyendo. Gracias por acompañarnos. Y no lo olviden, mientras sigan dando el siguiente paso, esa muralla ya está perdiendo todo su poder sobre ustedes. Nos escuchamos en la próxima exploración profunda.